en buena parte de la estructura religiosa, es decir, todo un aparato, como decía Marlon, una superestructura destinada a garantizar la dominación del hombre por el hombre y aceptar que es natural, pues, que es natural que alguien trabaje 8 horas, le paguen un sueldo y el otro se haga rico, ¿no? El metabolismo del control social, como Claro, dice Mesa. es perfecto. El capitalismo generó un sistema perfecto y además un desarrollo de muy elaborado y muy cultivado del temor a la sociedad alternativa, que es la que garantiza efectivamente la recuperación de los derechos. No solo que reafirmaron lo que es su sistema como el sistema perfecto donde todo el mundo puede llegar a ser, y en eso se le va la vida a todo el mundo tratando de llegar a ser, y por otro lado satanizaron y descalificaron la posibilidad de la construcción de una sociedad donde eso sea negado, pues, y realmente el hombre y la mujer sean expresión de su humanidad y de su integralidad, ¿no? No es una batalla fácil y sencilla, ¿no? En lo político-cultural, que tiene su expresión en lo económico productivo, ¿no? Agravado en nuestro caso por la llamada cultura de la renta petrolera, ¿no? Aquí se castró a buena parte de la población venezolana de entender el trabajo como un instrumento de creación de bienes, de servicios para satisfacer necesidades, y simplemente se convirtió el trabajo en una obtención de recursos a cualquier costo. A cualquier costo, tanto para las clases medias y para los sectores populares, como un mecanismo de sobrevivencia. Entonces, trabajo es sinónimo de sobrevivencia. Yo trabajo para comer, como dice el pueblo, ¿no? Para unos, y trabajo para los sectores medios y pues, sobre todo para la gran burguesía, es extracción del dinero para hacerme rico. Recuperar el valor del trabajo como expresión humana de producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades, que permiten que comamos, que nos vistamos, que construyamos nuestras casas, etcétera, etcétera, es parte de la gran tarea y que tiene que ser demostrada, como lo está haciendo el presidente muy bien y pedagógicamente, desde la fábrica. Desde la fábrica. El presidente ha dado una gran batalla ideológica y un gran esfuerzo pedagógico. O sea, él empezó con la agricultura, la tierra, demostrando por qué la tierra y el latifundio se convirtieron en un elemento de atraso. Y yo creo que ahí el pueblo tiene hoy más información y elevado su conciencia acerca del problema de la tierra y de los alimentos. Para los venezolanos el tema de alimentos era si lo había o no lo había en un anaquel. Hoy la gente sabe que el alimento está ligado a que hay que recuperar las mejores tierras para sembrarlas, que hay que producir semillas, que hay que traer tractores y fabricar tractores, que hay que hacer investigación científico-tecnológica. Hoy el pueblo venezolano conoce eso, hace 10 años no lo conocía. Y ahora el presidente está en la fábrica. Y viene el otro gran elemento de pedagogía colectiva que hay que desarrollar, y como él lo ha dicho, no dejarlo solo a él, tiene que ser una gran batalla de todos y especialmente de los trabajadores, de las trabajadoras, demostrar el proceso productivo en la fábrica, cómo se da en el capitalismo y cómo es un elemento de castración, de acaparamiento, y cómo en las empresas nacionalizadas en tránsito hacia el socialismo se convierte en un elemento para la liberación y para el rescate del trabajo como elemento de producción de bienes y servicios que alimentan, visten y le dan vivienda a la gente, y no simplemente para ganar dinero. Ricardo. Sí, ahí hay varios puntos que valdría la pena destacar. Uno es ese primero, es la condición de clase y la necesidad de que propiamente se pueda asumir esa condición de clase desde el punto de vista de la clase obrera, de lo que es propia clase obrera, campesina, pero lo que es propiamente la diferencia entre un trabajador o un asalariado como tal y lo que es la conciencia de clase propiamente establecida. Y uno de los aspectos que más sustentan la posibilidad de explotación como tal, que logran establecer la explotación, es que aquel que es explotado no tenga la posibilidad de discernir con la conciencia para levantarse en función del explotador. Y por eso que hay una tarea tan deliberada de enajenar, de alienar propiamente a lo que es el trabajador. O sea, en la medida en que estés ausente de conciencia, es fácil el látigo. Incluso que tú sientas que en algún momento que ese látigo es una caricia, ¿no? Pero no, es un látigo que está explotando, que está quitando incluso lo que es propiamente la posibilidad. Entonces el tema de la conciencia de clase es un tema central. Ahora, la conciencia de clase también implica unos desafíos para la construcción propiamente. Parte de los desafíos es
asumir el aspecto reivindicativo de las luchas, es decir, lo que son los aspectos reivindicativos, pero no es suficiente en términos de una conciencia de clase. Es necesario cambiar las formas de gestión, las formas el modelo propiamente de gestión dentro de las estructuras productivas. Es decir, muchas veces pensamos, y eso probablemente es una perversión, que es que simplemente la razón de ser de la organización laboral, de la organización del trabajador, es simplemente reclamar lo que puede ser incrementos salariales o condiciones de trabajo. Eso es un elemento fundamental, pero tan importante como eso es, por ejemplo, el dominio del mapa de mercancías, que estaba refiriendo el presidente. Tan importante como eso es el dominio de los mecanismos de gestión. Tan importante como eso es, por ejemplo, enfrentar la matriz que generó permanentemente el capitalismo, que era el supuesto de la movilidad social, que fue una cosa además que nos metieron en la cabeza como el supuesto de una gente, ¿no? Aquellos que podían salirse de la norma, que podían salirse en términos relativos de la supuesta masa y que podían ascender socialmente. O no es cierto el cuento de aquel que no, es que él vino del barrio, ¿no? Y entonces pudo estudiar, pudo entrar a tal cosa, no sé qué, y llegó a ser el gerente de la compañía. No, y fíjate además que es negro, ¿no? Entonces, ese esquema de valores que de alguna manera planteaba como la posibilidad de la excepción dentro de las reglas del juego, es uno de los esquemas perversos, además profundamente perversos del esquema socialdemócrata, en contradicción de lo que es la posibilidad de un socialismo y la construcción propiamente. La diferencia entre, y además que está planteado en el segundo cuaderno del sistema de formación del partido, entre la diferencia entre reforma y revolución propiamente. No se trata de hacer el camino de las excepciones, se trata de hacer el camino extraordinario para toda la población, que es un aspecto profundamente distinto. No es que yo luche y me despedace con los demás, como pretende el neoliberalismo, me despedace entre los demás para yo agarrar y pasar a la línea del frente. Se trata que todos pasemos hermanados, precisamente en la construcción de esa sociedad distinta. Ahí hay probablemente uno de los desafíos más importantes que se tiene, y es que precisamente el socialismo, como lo ha venido planteando permanentemente el presidente de la República, no es una cuestión consumada, no es una cuestión que está escrita en ningún lado, es precisamente una construcción colectiva. Y allí implica una labor fundamental de conciencia, que es, para que exista socialismo, cada uno de nosotros hacernos socialistas. Esa es la única posibilidad cierta, cambiarnos como seres humanos. Y como decía el Che, que cuando entendamos que en la unidad de producción no se trata que salga un paquete de harina, que salga de arroz o que salga un celular, sino que salga de ahí los seres humanos nuevos de esa nueva sociedad. Así es. Elías, ya un mensaje final, y pensaba un poco escuchando a Ricardo la necesidad de formar socialistas para socialismo, que es lo mismo de aquellos republicanos para las nuevas repúblicas que nuestro maestro Simón Rodríguez llamó en el siglo XIX. Sí, mira, yo creo que lo importante de esto es que por primera vez, las fuerzas populares y revolucionarias están en la posibilidad de tener instrumentos para dar el debate de ideas. Nunca como antes, una fuerza revolucionaria había logrado, bajo el liderazgo de un líder con las características del presidente Chávez, ir construyendo paulatinamente una hegemonía política y social en debate abierto y diario, casi que un debate de trincheras con el capitalismo, ¿no? Porque los otros procesos revolucionarios en el mundo, por sus propias características de haber insurgido y logrado el poder por la vía armada, desplazaron a la estructura del poder del capitalismo, al menos la nacional, pero al final, en la mayoría de los casos, a excepción de la honrosa y digna, y por eso es Cuba lo que es Cuba, fueron derrotados por el aparato transnacional del capitalismo, el imperialismo, pues, ¿no? Cuando los sectores privados nacionales no son suficientes para contener una fuerza revolucionaria, acude en su ayuda el imperialismo como instrumento superior de organización de la división social del trabajo y de la explotación de los países. En Venezuela hemos podido mantener una dura lucha a lo largo de 10 años, donde hoy las fuerzas populares, bueno, contamos entre otras cosas con medios de comunicación para divulgarlo a nuestro pueblo estas ideas y comenzar a construir junto a nuestro pueblo una hegemonía. Yo creo que la experiencia que nosotros estamos construyendo y la gran virtud que la historia le va a reconocer al presidente Chávez es haber logrado construir un socialismo no por la vía de la imposición, como las condiciones históricas marcaron las revoluciones en otros países, sino la construcción de una hegemonía, es decir, de una orientación ética y política de la sociedad
hacia su destino, donde puede efectivamente realizarse plenamente un pueblo desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del acceso a los bienes materiales, que no es otra que el socialismo. Y además contamos con un poderoso instrumento que es el manejo del ingreso nacional petrolero, que había sido el elemento fundamental de dominación de las clases oligárquicas en Venezuela y sus expresiones políticas, y que ahora está en manos del Estado revolucionario para poder garantizar condiciones materiales al pueblo que le permite entonces asumir este debate político, ideológico, cultural en condiciones gratificantes, como lo ha expresado el presidente, distinto a otras revoluciones que este debate se dio en condiciones muy adversas para la vida humana, bueno, porque eran guerras, contrarrevoluciones, sabotaje económico y estados que no tenían una fuente de ingreso sustentable como la tiene el Estado venezolano. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Elías Agua, Ricardo Menéndez, vicepresidentes ambos ejecutivos de la economía, del proceso económico productivo, y por supuesto a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos a nuestros patrulleros, patrulleras, que el segundo cuaderno de formación socialista está en los estados. No hay tantos cuadernos como patrulleros y patrulleras, pero ya los colectivos del sistema de formación tienen la base de datos, los números de teléfono de los responsables, se comunicarán, de los responsables de patrulla nos referimos, se comunicarán con ellos y, bueno, se distribuirán de manera equitativa, proporcional al número de cuadernos que haya en cada estado. Vamos a seguir reproduciendo, ahora el partido además tiene más finanzas y va a apoyar en ese proceso, de manera que muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, muy buenas noches. Ya hoy la liberación de los pueblos hermanos no será a caballo con la espada en alto como hizo el padre Bolívar. Es la liberación económica, la liberación cultural, la liberación política, la alianza bolivariana. Es la liberación plena de este siglo. Termino con Cleber Ramírez. Leo. Se trata fundamentalmente de aplicar un criterio de beneficio social en donde dilucidaremos el dilema entre o producir riquezas para el bienestar conjunto o racionar la pobreza con criterio de solidaridad. Debemos, pues, orientar la economía nacional teniendo como principio la necesidad de realizar una real y justa distribución de la riqueza. Pero aún así, lo que sí será definitivamente imprescindible para la obtención segura de nuestros objetivos propuestos es que la sociedad logre hacer conciencia colectiva de que tenemos que apoyarnos en nuestros propios esfuerzos, contando principalmente con nuestros propios recursos.